Continuamos hablando con nuestros invitados. Te interrumpí muy brevemente si quieres concluir tu idea. No, te digo que no es nuevo. Yo me acuerdo del caso Whitewater. El caso Whitewater es un caso que involucró al matrimonio Clinton antes de entrar Clinton en la presidencia, porque era cuando él era gobernador en Arkansas. Entra a la presidencia, se rearma todo aquello. Hay cuatro principales personas que podían ser acusados. Dos matrimonios, el matrimonio Clinton, el otro matrimonio McDougal. Solo acusan a los McDougal y meten a 14 personas presas. Como todo eso involucraba a Bill Clinton, cuando él termina, le da perdón a los 14 que estaban presos. Entonces, esto no es nuevo en el Partido Demócrata. Y yo lo que cuestiono y sigo cuestionando, que se van a tener que revisar esos perdones, porque imagínate, van a perdonar terroristas, criminales, a cualquier persona. Yo creo que esto va a terminar siendo un tema que la propia Corte Suprema de Justicia va a tener que revisar, igual que el tema de los, ¿cómo se llama?, de la inmunidad presidencial, como tuvo que hacerlo, ¿no? Porque es verdad que se están utilizando esos perdones como el pavo de Navidad, como el pavo de Thanksgiving, pero yo estaba hablando antes de lo que era la diferencia en la aplicación de la justicia y en la persecución del delito que ha tenido, por ejemplo, Greg Garland durante, por ejemplo, la presidencia de Biden, con el trato a la familia Biden o a los allegados de Biden y al propio presidente Trump. Sí, Biden se robó documentos siendo senador, después se los vuelve a robar siendo vicepresidente, y digo robar porque no tenía derecho a llevárselo. Entonces, además eran de máximo quiero decir, eran muy sensibles, había información confidencial de agentes de la CIA en Afganistán. A los demócratas, una vez en un programa de radio, un tipo llamó y me dijo: me cambio a demócrata inmediatamente porque yo soy un delincuente y quiero que me perdone. Y tenía mucha sabiduría en eso. Si tú tienes una D detrás de tu nombre, te va a ir muy bien con toda esta gente. Ahora, hablando de perdones, va a venir la gente que participó en el 6 de enero en la manifestación frente al Congreso. Y ahí van a perdonar, el señor Trump va a perdonar a Tutiplén, pero ahí se parece más a los ejemplos que dio Fernando Bodo anteriormente, que tienen que ver con política y con lograr la paz en el país, la paz política. El señor Trump, en este poco tiempo, después que fue electo, tiene un mensaje claro de que aunque él quiere que se aclaren todas estas cosas, él está enfocado de emergencia, en forma de emergencia, en mejorar la economía, en llevar al país a la concordia de nuevo y obviamente su famosa frase de que Estados Unidos será grande de nuevo. Así que en ese caso yo lo veo muy claro que había una gente que ya han cumplido 4 años de unas cruentas prisiones, a veces los tienen aislados y todo. Y que muchas de esas personas estaban participando en una manifestación de forma pacífica y se vieron envueltos en eso. Fueron a buscar hasta otros estados. Así que esto de los perdones por algún tiempo va a ser tema definitivamente. Y los que le faltan, porque te digo, ahí yo estoy a punto de poder confirmar casi que estaría Garland. Y escuchen, si no fuera porque no se lleva muy bien con ella desde que le obligaron a bajarse de la candidatura a la presidencia, la señora Pelosi, yo les puedo garantizar que estaría también entre los nombres favoritos, se lo puedo asegurar. Pero el marido se ha hecho rico con información confidencial y privilegiada. Y siempre le apuesta a las acciones que van a subir, porque da la casualidad que la esposa se le sopla. ¿Qué le puedo contar? Tanto que sí. Bueno, tenemos con nosotros a Raúl Mascanosa, economista, también un analista político, un hombre que sabe también muchísimo de todo esto. Muchísimas gracias, Raúl, por ser tan gentil de acompañarnos en el día de hoy. Un placer, Marian. Quiero que nos des también tu opinión sobre lo que estábamos hablando. Estábamos hablando del controversial perdón a Hunter Biden, pero sobre todo de la renuncia de Christopher Wray en el día de ayer, que es quizá la crónica de una muerte anunciada de muchos que están por caer también. Sí, no, mira, o sea, yo creo que fue un poco curioso que el hombre está renunciando cuando él sabe que lo iban a echar del trabajo empezando el 20 de enero, tan pronto el presidente toma el poder, ¿no? Y yo creo que definitivamente hay que haber unas investigaciones explicándonos por qué el Departamento de Justicia se convirtió en el Departamento de Injusticia y por qué en particular el FBI se ha convertido, en vez de estar persiguiendo criminales, están persiguiendo al pueblo norteamericano que están opuestos a la administración de Joe Biden. Eso es algo que francamente yo nunca en mi vida he visto ese tipo de comportamiento por parte de ninguna administración anterior.
Yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho Donald Trump es el nombramiento de Kash Patel para ser el nuevo director del FBI. Ese hombre sabe exactamente dónde los esqueletos están escondidos en el FBI. Y mira, y esto no es un tema de venganza. Yo no creo en la venganza. Esto es un tema de realmente analizar y qué fue lo que ocurrió durante estos últimos años, quiénes eran los individuos que estaban detrás de muchas de estas acusaciones que terminaron ser falsas, incluyendo la famosa conexión que Trump supuestamente tenía con Rusia. Y creo que el pueblo norteamericano se merece unas respuestas y saber qué fue lo que ocurrió durante estos últimos años. Y otra pregunta muy clave, si realmente se robaron la elección del 2020. O sea, yo creo que hay que decir eso bien claramente. Yo creo que todavía hay muchas sospechas de que si esa elección fue realmente una elección legítima, porque fíjate, qué curioso que Joe Biden supuestamente recibió 81 millones de votos en el 2020 y Kamala Harris con $1,000 millones en el banco no logró ni conseguir que 73 o 74 millones de votos. Así que una brecha enorme ahí. ¿Por qué? O sea, qué curioso. Y me llama la atención que los reporteros en este país, incluyendo en instituciones como New York Times y Washington Post, no les interesa investigar eso. Pues mira, Raúl, en este programa nos hemos cansado y en la radio hasta la saciedad de hablar de eso. Claro, hubo durante un momento donde no podías decir existió un fraude porque no teníamos la evidencia. Pero el fantasma de fraude estuvo sobrevolando este país y la comunidad internacional durante 4 años. Y cuando esas irregularidades han comenzado a salir en condados como Fulton, en Georgia, en otros estados del país, que se ha demostrado que las papeletas se contaron en 2 y en 3 ocasiones, que personas que no estaban acreditadas para votar hicieron el ejercicio del voto sin ser ciudadanos de este país, donde se sabe que desaparecieron supuestamente a través de un glitch votos que luego aparecieron, cuestionaba realmente la firmeza de ese fantasma. Pero es que además la diferencia de votos, como tú estás diciendo, que se produjo en el 2020 con lo que se ha producido ahora, yo creo que es una evidencia absoluta de que hay que investigar hasta las últimas consecuencias qué pasó en esas elecciones. No, y aparte que sabemos claramente, eso ya está totalmente comprobado, que este señor Zuckerberg y su esposa Priscilla, Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, básicamente contribuyeron, creo que fue la cifra que yo vi fue alrededor de $400 millones directamente a las oficinas electorales en ciertos estados clave en la última elección, supuestamente, para ayudarlos durante el COVID, con las elecciones, etcétera, etcétera, porque habían muchas dificultades. Y yo creo que es cierto que mucho de ese dinero fue a operativos del Partido Demócrata que salieron a buscar los votos en los buzones donde habían terminado para capturar esos votos y votar en favor de Joe Biden en una forma masiva con mucho fraude en el 2020. Yo estoy convencido de eso, nadie me va a cambiar la mente, yo me muero pensando que eso ocurrió en el 2020. Y por cierto, hablando de este tema electoral, que lo quiero traer a la mesa aprovechando lo que está diciendo Raúl, también con ustedes dos, a ver, cuando uno, por ejemplo, tiene un ID en este país o tiene un pasaporte, es un documento general que se utiliza a nivel federal. A mí me cuesta mucho trabajo creer que aunque todos los estados tienen independencia sobre sus leyes electorales, todavía haya estados que se hayan demorado 28, 30, 48 días en poder contabilizar los votos que les llegan. O sea, ¿cómo es posible que en Nigeria la votación se resuelva en un día, que en la mayor parte de los países del mundo una votación se resuelva en un día, si hay mucha diferencia de votos, como mucho 2, 3, pero que se tomen aquí un mes para eso y que todavía haya estados donde sin una acreditación válida alguien pueda votar? Mira, lo peor que pasó en el 20 fue la violación de la Constitución, cuando cambiaron la ley electoral en 6 estados y no fue la legislatura, ni fue el Congreso ni fue el Senado de esos estados. Cambiaron la ley electoral en los estados swing y eso permitió eso que tú estás diciendo, que se pudieran contar votos después del martes de la elección, que está claro en la ley federal, escrito en la Constitución, que el resultado tiene que darse el día de la elección y si lo
lo vas a hacer al día siguiente, tienes que decir cómo lo vas a hacer. Esos estados se atribuyeron por secretarios de Estado, jueces, personas que no eran la legislatura, cambiar la ley electoral con el pretexto del COVID, y eso fue lo que permitió que aparecieran todos los votos que aparecieron para Joe Biden días después. La elección nunca fue legítima, ni siquiera en términos de ley electoral, y eso tampoco se ha investigado, las cortes le pasaron por encima, la Corte Suprema no tomó el caso de Texas, y hay un caso de Bronson contra Adams que está todavía en corte, y la Corte Suprema le está dando velado desde hace 2 años que le están poniendo prórrogas a ese caso, pero ese caso sí puede determinar lo que pasó en el 2020 aquí. Bueno, tengo que irme a una pausa, pero cuando regresemos quiero hablar precisamente de eso, Fran, y de cómo esta elección realmente ha marcado 2 cosas. Por un lado, que la gente no se quería arriesgar a una diferencia de votos mínima donde pudiera haber cualquier diferencia, y han salido masivamente a exponer su voto. La segunda, que cuando les preguntábamos al Partido Republicano qué están haciendo porque estábamos preocupados de que pudiera repetirse, ellos ya estaban trabajando. Una pausa y regresamos.